Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de el profesor y periodista Manuel Flores Silva, hijo del también político y literato y periodista Manuel Flores Mora. Comenzó su militancia activa durante la dictadura cívico-militar con su grupo político la CBI, fundador del mítico semanario Jaque. Fue electo senador en el primer periodo del gobierno democrático. En el año 94 fundó la revista Postdata. Flores Silva fue miembro por 5 años de la directiva del capítulo uruguayo de Transparencia Internacional y su director ejecutivo en el año 2012. Ha sido consultor para organismos internacionales en temas institucionales durante más de 20 años. Si uno dice toda una vida en la política, se queda corto, porque en realidad en la panza de tu mamá ya estabas metido en la política. Sí, mi padre, Manuel Flores Mora, era un hombre apasionado de la cosa republicana, básicamente, de la idea de que donde hay un abuso de poder, de cualquier tipo, político, económico, mediático, de cualquier tipo, en otro lado de la sociedad, hay gente que está pagando ese abuso, hay gente que se queda sin poder. Y que entonces tiene que haber un sistema de instituciones garantistas, que no es fácil, porque muchas veces hay instituciones que parecen garantistas y no sirven a su fin, para organizar el contralor de la gente sobre las cuentas, sobre las actividades, la transparencia pública, lo que llaman el equilibrio de poderes, la separación de poderes. Toda esa idea, en la lectura de mi viejo, que es en la que yo me crié, Valle Ordóñez era un gran socialdemócrata, constructor del primer estado del bienestar en América Latina y uno de los primeros del mundo. Pero antes que eso era un republicano. Porque el viejo don Pepe, en el año 13, empezó a escribir sobre república. Arrancó por Aristóteles, la república de los griegos, Atenas, la república romana, siguió con la república medieval, Venecia, Florencia, la revolución francesa. Don Pepe era un hombre que, digamos, le entusiasmó, contaminó, dicho de algún modo, a su gente, su generación y a sus discípulos de la idea del contralor de poder, hasta la idea del colegiado. Porque el colegiado que era que dentro de la presidencia, que eran 9, estuviese la oposición. O sea que el ministro nunca estaba con el presidente, estaba siempre con un gobierno 9 donde había 3 de la oposición. Decía que tenía que ir a decir, nombré un portero, y había 3 miembros del Consejo Nacional de Gobierno de la oposición y 6 de la mayoría. O sea que estaba todo fiscalizado. Entonces, era linda la idea, pero improductiva, ¿no? Era linda la idea, pero impracticable. La república se hizo, fue una república modelo, una república de partidos. ¿Y lo del colegiado? El colegiado sí. En realidad en mi casa había más presencia, pese a esto que te cuento, la política, sí, de lo intelectual que de lo político. ¿Qué mundo intelectual, por ejemplo? ¿Qué presencia? Había 4 o 5 matrimonios que se reunían todas las semanas. Eran Ángel Rama y su mujer y de entonces Ida Vitale. Era Mario Arregui y su mujer de entonces Gladys Castelvecchi, que escribía también, como Ida Vitale. Era José Pedro Díaz y su mujer Amanda Berenguer Mille. Era mi viejo. Había gente que no escribía, pero que estaba en el mundo de la cultura, el Tola Invernizzi y su mujer, la yugoslava. Ese era Bolche, era comunista de la República Española, es decir, metagenerosidad, ¿no? Un comunismo bastante poco leninista. De golpe por eso perdieron la guerra, pero desde el punto de vista de esa... Carga mucho romanticismo. Y iba también, aparecía el gallego Montero, que la mujer también era profesora de literatura, que creo que vive, de todos ellos el único, y Ida Vitale vive, que estaba en Durazno y que también era del Partido Comunista. Bueno, estaba Maggi y Carlos Maggi, y casado con mi tía, la hermana de mi madre, mi madrina, María Inés Silva Vila. Entonces ahí era el tema. Y esta gente era muy bergaminiana. Sí. En realidad, cuando yo nací, Bergamín y mis padres vivían juntos. Ah, mira vos. Claro, por eso yo Manolo, porque Maneco era mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi padre. Pero cuando yo nací, estaba en casa Pepe Bergamín, que era un hombre bastante mayor, un poeta. Que influyó mucho aquí en Uruguay. Mucho. Tal vez el hombre más inteligente conocido. ¿Ah, sí? Sí, una cosa. Era un discípulo de Unamuno, era mayor que era Antonio Machado, pero era muy cercano a Antonio Machado y particularmente de Federico García Lorca. Entonces, don Pepe, como le decían, vivía en mi casa. Mi padre perdió a su padre a los 15 años.
en realidad a los 14, 4 días antes de cumplir 15 años. Empezó a trabajar muy temprano y a los 17 años trabajó para Reuters. Y el jefe de él en Reuters era un tal Juan Carlos Onetti. Mira tú. Entonces un día le dijo a Maggi, tenían 18, 19 años, le dijo, ¿sabes que mi jefe escribe y escribe bien? Y Maggi dijo, mira si será Lambeta, ahora tienes un jefe y escribe bien, pero sos un desastre. Había escrito El Pozo, la edición en papel Las Trazas, papel de almacén, digamos, que papá compró en esa época, se le regaló Onetti, no sé, la tengo en casa. Un mundo muy especial, muy particular. Un mundo mucho más vinculado a lo literario, a lo fermentado, que a lo político. Es más, mi padre me dijo, si querés ser político, me dijo, yo tenía 15, 16 años, tenés que estudiar Derecho. Mi padre le faltaba una materia para ser abogado, como le faltaba a Wilson. Eran dos tipos que le faltaba una materia a cada uno. Mi padre le faltaba Derecho Laboral y paradójicamente había dado clases de Derecho Laboral en la UTU. Y yo dije, no quiero ser político. Porque en ese mundo, el discurso de mi madre y el discurso de los amigos de mi padre era que Maneco tenía que dedicarse a escribir. Paradójicamente, por lo que después se ha recordado, es más recordado que escribiendo las contratapas. Totalmente. De Jaque que por sus actuaciones parlamentarias, pese a que fue algunas son 17 años, 18 años de legislador. Entonces, él murió a los 61 años, es decir, un hombre muy joven cuando falleció, ¿no? Se enfermó 6 años antes. Se enfermó siendo un tipo de 55 años. Y bueno, para mí fue una alegría, porque yo fundé Jaque, armé Jaque, y darle al viejo ese instrumento que fue decisivo para la cultura de la salida de la dictadura, ¿no? Porque era difícil ese momento. Bueno, yo creo que mi viejo ahí tenía toda su experiencia, no solo política, sino de ese mundo en que siempre estuvo una pata. Entonces, sí, la gente importante, mayor que ellos, que yo conocí, fue básicamente don Pepe Bergamín. No traté nunca con Onetti, aunque lo recuerdo de niño, porque una vez a mi viejo se le metió en la cabeza, yo tendría 6 años, 7 años. Tengo 2 hermanos que nos quedáramos, no había nacido mi hermana, todavía sé que tenía 6. Una semana se quería ir a descansar con mi vieja y nos dejó a Onetti cuidándonos en casa. Que lo recordamos como un hombre muy feo, porque claro, metete en la cabeza a un niño. Era un tipo serio, medio hosco, que nos llevaba cortito, ¿no? Entonces era Bergamín, Onetti, la generación del 44, la ha llamado alguien, anterior al 45. Eran Onetti, Bergamín y a otro que conocí bastante, yo escuchaba y él hablaba, fue a Paco Spínola, ¿no? Con que tenía con Maneco una relación extraordinaria. Entonces, Paco Spínola era un hombre que ahora a las 7, 8 de la tarde empezaba a contar cosas, hubiera quien hubiera en su casa, y empezaba a caer gente. Yo y mi viejo fuimos a verlo, supongamos, 1 mes y medio, 2 meses antes de su muerte, y arrancó a las 10 de la noche a contar la Odisea. Todo el mundo sabía de qué venía la mano y cómo terminaba. Lo importante no era el suspenso del relato, sino el cómo lo relataba y cómo lo contaba. Y terminó a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, era mucho más fuerte la cosa que uno bebía de contenido intelectual. Incluso el modelo de mi viejo era un modelo muy curioso. Mi viejo había ido al liceo francés. El modelo francés del intelectual de la acción, esa persona que es intelectual de la acción, que los intelectuales puros no lo quieren, porque se metió las manos en la realidad el intelectual de la acción, y los políticos tampoco, porque lo ven medio intelectuoso. Entonces, ese modelo, Malraux en Francia, o Solá, los grandes intelectuales franceses que estaban en la realidad, en la cosa política, era un poco el modelo. O sea que el viejo cabalgaba con esas dos cosas, pero en la dimensión interna y familiar era más lo literario que lo político. Me quedé con toda esa imagen y estoy pensando en esa suerte de usina fermental que tiene que ver con el vallismo, que tiene que ver con parte del Partido Colorado, recordando aquella contratapa de tu papá pidiendo por Raúl Sendic y contando algún momento de encuentro que tuvieron en la escuela o en el liceo, no recuerdo en qué aula, que habían compartido. Y pienso ahora en este Partido Colorado que... O en este Sendic, pero como todos sus colorados, o al menos integrantes del Partido Colorado, pienso en este Partido Colorado que por momentos pareciera que ni siquiera dentro de los distintos sectores hay puntos de encuentro. Y tú me estás hablando de encuentros con comunistas, con libres pensadores, con republicanos, que era como una usina, ese vallismo. Lo que pasa es que la lectura ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, clarísimamente, la lectura hacia sí mismos, la autolectura que hacían los dirigentes, no hablo de mi padre, hablo mi viejo, Segovia, Selmar, Vasconcelos, Collazo, toda esa gente
se sentían gente de la izquierda republicana. Obviamente, el viejo Valle había lanzado la cosa, sin la República nada. Por eso Garibaldi, 60 años antes, 50 años antes, el gran republicano, que luchó con nosotros. Entonces, su lectura no era la lectura, ¿cómo te voy a explicar?, antisocialdemócrata que después vino. Eso tuvo su explicación. Yo no soy solo republicano, sino que soy de talante liberal, es decir, tolerante. Después vino toda una idea de que el otro es malo en sí. El adversario tiene que ser portador de la maldad. Eso no existía. No era así. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué pasó en el Partido Colorado que empezó aquella gran crítica a las políticas de Luis Valle? Que Luis Valle era eso, era la izquierda republicana. Lo que pasa es que el pensamiento más avanzado a principios de los años 50, a finales de los años 40, fue el proyecto de CEPAL. La idea de CEPAL, un organismo de Naciones Unidas que para la región, era el modelo de sustitución de importaciones. Es decir, nosotros, como política económica, teníamos $1 para los que producían y otro $2 para los que consumían, 4 pesos para los que producían, 11 pesos para los que consumían, más o menos, ¿no? Uh-huh. En realidad había otros tipos de cambio más. Había un gran arancel protección, por ejemplo, el primus, que era la cuestión con la que la mayoría de los hogares en Uruguay prendía su cocina, tenía una protección de 700%, es decir, no podían entrar los primus de origen, que eran suecos, sino a 7 veces su precio. Entonces eso le permitía a la industria nacional desarrollarse. Entonces había 150.000 obreros de la lana. Hoy hay 15. Entonces, en esa lógica también había créditos subsidiados y también había no solo arancel, sino dólar preferencial, sino también cupos de importación, de manera que ellos traían lo que precisaban como insumo y lo sacaban. Entonces, si uno ve la cantidad de resoluciones que pesaban sobre cada empresa, en realidad se legislaba empresa a empresa. En toda América Latina ese modelo supuso gran corrupción, porque cuando el Estado te fija a vos el dólar, el arancel de protección, el valor del crédito, el interés del crédito, lo que puedes importar y lo que puedes exportar, la viabilidad de tu empresa pasa por la firma del jerarca. Y entonces se presta a corrupción. En Uruguay había un modelo de fiscalización tan grande que no hubo corrupción. Es el único país de América Latina donde el Estado de cepalino, es decir, la protección general hacia el exterior, lo que podemos llamar la sustitución de importaciones, no generó corrupción. ¿Por qué? Porque hay un sistema de prensa muy raro, pero cada sector de cada partido tenía su prensa. La 15 tenía Acción, la 14 tenía El Día. Los blancos independientes tenían El País y El Plata, los blancos socialistas tenían El Debate, los socialistas tenían El Sol, los comunistas tenían Justicia, los católicos tenían El Bien Público. En ese sistema de muchas puntas fiscalizando, uno se llevaba un vaso de agua como tengo en la mano sin pagar y tenía 7 diarios que lo criticaban. Y el Uruguay, que hoy consume unos 30.000 diarios por día, unos 40 promedio en la semana, 40 y pico, pero en esa época consumía 500.000 diarios. Entonces había un sistema de fiscalización muy extendido. Ese sistema anduvo bien nada más que en Brasil y en México, en grandes economías, porque precisas mercado interno. Si no tenés mercado interno, tu sustitución de importaciones no paga nada. ¿Qué se generó? Grandes bolsones de utilidades, se generó grande inflación, se generó una crisis espantosa. Entonces hay que leer las correcciones, para mí equivocadas, que se hizo la política de Luis en muchas cosas. Hubo excesos, hubo un apoyo al mercado como distribuidor, cuando el mercado tiene que estar siempre reformado permanentemente por regulaciones. Así es en el mundo desarrollado hoy, y ha sido siempre. La historia de Estados Unidos es la historia de las regulaciones. ¿Por qué Estados Unidos ha sido una gran potencia? Entre otras cosas porque en el año 67 del siglo XVIII, 1867, empezó la regulación de los ferrocarriles. ¿Te acordás de las películas que aparece el tipo de los tipos que vienen a comprar la tierra para los ferrocarriles, que eran todos malos? Y entonces le quieren obligar a vender el campo a la muchacha, y viene el Jopalón Casidi de salva la vida y toda esa historia. Bueno, eso era verdad. Había un monopolio en las líneas férreas y cobraban lo que querían. Hasta que en el año 1867 hubo la primera regulación. El precio del ferrocarril lo pone el Estado.
Después vino el gran lío con el petróleo. Hubo un tipo, que era un avión, había 27 tipos de nafta, 27. Y dijo, no, vamos a estandarizar eso. E inventó la nafta estándar. Eso estándar oil. Ese chico se llamaba Rockefeller. Se quedó con las 27 destilerías de petróleo. Entonces, había un solo tipo que ofrecía y muchos que compraban. El precio era brutal. Hubo un presidente que salió presidente contra eso, que fue Theodore Roosevelt, y vino la regulación sobre el combustible. Y cuando la crisis del 29 vino la regulación sobre los bancos. Y cuando se sacó una regulación sobre el banco de inversión en el año 98, vino la crisis de los bancos de inversión en el 2008. Entonces, la historia del capitalismo es la historia de su reforma, y si no es un desastre. Bueno, pero esa concepción, que hoy es más clara, no estaba en el Uruguay del fin del siglo XX, y el vallismo, mejor dicho, el Partido Colorado, cometió errores importantes. Hoy el punto de vista es con el profesor y periodista Manuel Flores Silva. ¿Vive la izquierda en el vallismo? ¿Tú vuelves a plantear esa posibilidad de que sos la izquierda en el Partido Colorado? ¿Tiene algún sentido con las cosas que están pasando? Mira, ¿Con el momento político que vive tu partido? yo no puedo hacer otra cosa, primer punto. Yo fui formateado en esa fábrica, leo lo que puedo, estoy actualizado, sé lo que se piensa más o menos en todos lados sobre el tema. En el partido últimamente no has tenido prédica. No, últimamente es generoso. Hace 20 años. Yo te agradezco la delicadeza de tu personalidad. Me pasa una cosa muy curiosa en el partido a mí. Es una frase de Bernard Shaw. Decía, mi reputación se ve acrecentada con cada derrota. Entonces, yo les digo hace muchos años, sin una propuesta republicana y socialdemócrata, esto no va a caminar. Entonces la gente está lleno de sabios ahí en la casa del partido. Después está cerrada el día de elección, ¿no? Está cerrada adentro y está cerrada afuera, porque tampoco golpea mucho la puerta la gente. Pero en realidad yo no puedo decir otra cosa. El Partido Colorado sin vallismo no tiene lógica, y el vallismo como sin propuesta social no existe. ¿De qué me están hablando? Es una marca de vino. Está lleno de tipos que dicen que soy vallista de esto, vallista de aquello, pero el vallismo sin propuesta socialdemócrata y políticas sociales no existe. Es un apelativo de marca que se reduce con el tiempo a medida que la gente va olvidando el valor de la marca. Es así de sencillo. O sea que el vallismo no es una denominación de referencia, es una práctica que hay que elaborar hacia adelante. Ahora, en la medida... Digo, yo no puedo decir otra cosa, yo estoy preso. A ver, a mí hay gente que no es republicana, del bando más socialista, que me ha ofrecido diversas veces, participaron cosas de ellos, de buena voluntad, y yo les agradezco. Yo no puedo, porque a mí, a ver, lo jurídico está por arriba de lo político, punto y chau. Y un referéndum se acata. Es un mandato popular. Y las leyes tienen que ser constitucionales. Se llama Estado de Derecho. Y nunca tocar a la Suprema Corte. Y se llama división de poderes. Y a mí yo no puedo salir de eso. Tampoco puedo entrar en el conservatismo. Recibí también de prohombres del partido en su momento propuestas también muy generosas. Pues la verdad que cualquiera, a izquierda o derecha, me hubiese arreglado bastante la vida. Porque yo vivo de mi laburo. Mi viejo me dejó mucha enseñanza ética, moral, pero yo vivo de mi laburo. Esos 20 años que no me presentaba nada, estuve recorriendo el continente, trabajando por organismos internacionales, fundamentalmente en las Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, asesorando. Aprendí mucho. Tuve una crisis en Nicaragua que volaban las tapas ahí, era un lío, o sea, estaban para agarrarse a tiro. Y me pasé 3 días negociando entre Daniel Ortega y el presidente Enrique Bolaño. ¿Y por qué no te escuchan en tu partido? Si tenés capacidad de diálogo, si tenés formación, ¿por qué tu mensaje queda como quinara en el mar? Y bueno, ¿te lo has planteado? ¿Te lo has preguntado? Por supuesto, la primera cosa que hago es yo digo, bueno, no seré capaz de convencerlo. Ahora hay tanta gente que es tan sabionda en mi partido, que yo qué sé, tampoco digo cosas muy complicadas, no estoy inventando de milanesa, no, estoy diciendo, mire, nosotros, como decía el socialista Fernando de los Ríos, los republicanos españoles, el PSOE es muy importante porque es republicano, decía, socialista a fuer de liberal, como consecuencia. Entonces, nadie puede ser republicano y si proclama el derecho a la igualdad, no darle igual posibilidad a la gente, no ser republicano en un sistema oligárquico, no se puede ser. Hoy 2 de cada 3 muchachos no terminan el liceo.
No llega a 1 cada 10 en los barrios periféricos. No puede haber propuesta política socialdemócrata que no resuelva eso. ¿Qué se hace en otros lados? ¿Qué se hace en Suecia, en Finlandia, en Corea? Liceo tiempo completo. Igual que la escuela de tiempo completo, 8 horas los chicos ahí. ¿Cómo el partido, con la crisis que hay de educación, no se mete los liceos de tiempo completo y lo mete como bandera? Es la continuidad además de las escuelas de tiempo completo, es la gran vertiente socialdemócrata de política generalista. ¿Cómo no hace eso? O cómo tenemos un tema de tajo social espantoso. Es espantoso el tajo social. Hay que dar vuelta por ahí. Es otra cultura. Mejor dicho, otras culturas. No es lo mismo un plancha que un cheto, ni un cheto que un junior. Son cosas diferentes. Uh-huh. Cuanto más tatuajes y más marca en la ropa, más abajo está el individuo. Ya el que tiene un padre con trabajo formal y que más, ese ya, y tiene otro lenguaje, es otra realidad espantosamente cruel que hay que verla, conocerla y resolver la integración social. ¿Y qué se tiene que aplicar? Miremos el mundo. Las plazas de integración social, allí donde la plaza tengo, la escuela de tiempo completo, el tiempo completo, los juzgados, esa gente no tiene justicia. Si te pido una canción que te represente, ¿en qué pensás? ¿Un tema? ¿O un grupo musical si no te sale ninguna en particular? Gloria Gaynor, I Will Survive. ¿Por qué? Sobreviviré. La vida es de los sobrevivientes, de los que aguantan los piñazos y meten para arriba. El vallismo solo tiene lógica si lo pensamos como sobrevivientes. El país tiene futuro. Es decir, este país está jodido. Si 2 de cada 3 muchachos terminan secundaria, estamos en el horno. Y si hay un tajo social como tenemos, ahora tenemos que aprender de los golpes, de las muertes, sobrevivir y arrancar. Y no hay que tener enemigos. Hay que tener adversarios con los cuales se conversa. Porque yo qué sé, hay fosos. Parece que si yo hablara con el señor Bordaberry un día para proponerle, cuando me llamó para proponer políticas sociales, o hablara con el señor Vázquez, son pecados mortales. No. Si somos 3 millones de tipos, somos un barrio chico de San Pablo, y si no nos ponemos de acuerdo, estamos fritos. Estamos absolutamente fritos. O sea que yo tender puentes, desde mi independencia, tender puentes de ideas. Ese es mi papel. Hemos compartido la charla, el punto de vista en el día de hoy con el político, con el periodista, con el profesor Manuel Flores Silva.